Cuatza rompe el pacto. Sí, Coatzacoalcos vuelve a estar en la conversación pública por algo que ya nos sorprende, pero sí cansa. Violencia en menos de un día en distintos puntos y otra vez la sensación de que el sur del estado está bajo presión. Nosotros todos los días trabajamos con las fiscalías, con las fuerzas federales, las fuerzas estatales y municipales en el combate contra la delincuencia. En ese contexto, la gobernadora salió a decirlo claro, sin rodeos. Aquí no se hace pacto con nadie. Lo dijo desde el propio puerto, frente a su gabinete de seguridad y el alcalde. Y la frase pesa, porque no se lanza en el vacío, se lanza cuando la calle está inquieta. Y la pregunta no es menor. ¿Alcanza el mensaje cuando los hechos hablan al mismo tiempo? En Jaltipan trascendió la localización de restos humanos en una zona rural y en Coatzacoalcos un ataque directo contra un guardia. Después, la ejecución de un joven dentro de un bar. No es solo un hecho aislado, es una cadena en cuestión de horas. Y cuando los eventos se enciman, el discurso institucional se pone a prueba. Y con el C5 va a ser ojos en cada esquina. Aquí no se hace pacto con nadie. Y Coatzacoalcos y Veracruz es territorio de los veracruzanos. Y el problema no parece ser la intención. El tema está en la operación diaria y en cómo reaccionan las estructuras cuando la violencia se concentra. Rocío Nale insiste en que hay coordinación con fiscalías, fuerzas federales, estatales y municipales, que el trabajo es permanente y que la estrategia es integral. Así que las ganas están, pero la maquinaria tiene que responder con resultados visibles, porque la ciudadanía no mide reuniones, mide tranquilidad. Y cuando en un mismo día se habla de exhumaciones y ejecuciones, el desgaste social empieza a sentirse. Lo único que necesito que la gente sepa es que, como lo hemos comentado, venimos a cambiar las cosas en Coatzacoalcos. Se habla de duplicar personal, de fortalecer el estado de fuerza, de ampliar el C5 para tener vigilancia en cada esquina, y eso suena contundente. El detalle es que el sur arrastra problemas estructurales de años. No se corrigen solo con más patrullas y la coordinación fina falla. Y desde dentro del propio movimiento se reconoce que la zona sur es muy compleja. Y compleja significa que cualquier descuido operativo se amplifica. El mensaje político es firme, no hay pacto, y el mensaje hacia adentro también lo es. No puede haber grietas. Pero la calle quiere algo más simple, quiere salir, quiere trabajar y quiere regresar sin sobresaltos. Así que la tensión no está en el discurso, está en si la estrategia logra adelantarse a los hechos y no solo reaccionar. Porque Coatzacoalcos vuelve a ser termómetro. Y cuando el termómetro sube tan rápido, no basta con decir que se tiene el control. El sur está mirando y esa mirada hoy es más exigente que nunca. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Cuatza en foco rojo. En medio de la presión por la violencia en el sur, Rocío Nale confirmó que el edificio para el nuevo C5 en Coatzacoalcos ya está comprado y estará en la colonia petrolera. En Veracruz, desde que nosotros llegamos, se ha duplicado más el personal y con el C5, también vengo a eso, va a ser ojos en cada esquina. No es un anuncio menor, llega justo cuando la conversación pública gira alrededor de balaceras, ejecuciones y operativos. Y cuando la exigencia ciudadana es muy clara, resultados, no promesas. La pregunta es inevitable. ¿Este C5 será el punto de quiebre o solo un nuevo intento por contener lo que se desborda? La gobernadora lo dijo al llegar al puerto, antes de reunirse a puerta cerrada con su gabinete y autoridades municipales. El C5. ¿El 5D? ¿El C5 dónde se va a ubicar? Aquí en la colonia petrolera. Que el edificio ya está adquirido, que el proyecto arranca y que viene inversión fuerte para su tierra.
El mensaje es político y operativo al mismo tiempo. Infraestructura, tecnología y más personal. Así que el problema no parece ser la intención, el tema está en cómo esa infraestructura se integra a una estrategia que logre anticiparse y no solo reaccionar. Rocío Nale insiste en la coordinación diaria con fiscalías y fuerzas federales, estatales y municipales y repite que el personal se ha duplicado. Y ahí está el punto fino. Más elementos y más cámaras no garantizan por sí solos inteligencia efectiva si la operación no es quirúrgica, porque la ciudadanía no evalúa centros de mando, evalúa si bajan los hechos que le cambian la rutina. Ubicar el C5 en la colonia petrolera tiene carga simbólica. Es una zona estratégica conocida y visible. Así que la apuesta es clara. Ojos en cada esquina. Tecnología como herramienta para esclarecer delitos y reforzar vigilancia. Pero el sur arrastra problemas estructurales y desde dentro se reconoce que no todo se corrige solo con monitoreo si las causas y la coordinación no caminan al mismo ritmo. La frase vuelve a aparecer, aquí no se hace pacto con nadie y es un mensaje hacia afuera, pero también es un mensaje hacia adentro. La tensión no está en el discurso, está en si el nuevo C5 logra convertirse en inteligencia real y no en un edificio más con pantallas. Porque Coatzacoalcos no necesita solo cámaras, necesita certeza. Y el edificio ya está comprado, la ubicación definida. Vamos a ver y vamos a esperar. Ahora el reto es que, ese centro de control no solo mire lo que pasa, sino que logre evitar que vuelva a pasar. Noticias locales. Nale llega al hospital. En la carretera Boca del Río Paso del Toro, una madre y su hija fueron atropelladas. El susto fue fuerte, la escena encendió alarmas y movió a cuerpos de emergencia. Horas después, la gobernadora Rocío Nale apareció en el hospital para visitarlas. No fue un acto masivo, fue una visita directa, discreta, pero políticamente significativa. Porque cuando un accidente sacude a la zona conurbada, la reacción del gobierno también se vuelve mensaje. Rocío Nale informó en redes sociales que ambas están estables y que serían dadas de alta por protocolo de la observación. La niña de nombre Julie Itana, acompañada por sus abuelos, se les vio en estas imágenes. Es un gesto humano, de cercanía, de estar presente cuando la noticia todavía está fresca. Y en tiempos donde la distancia entre autoridad y ciudadanía suelen sentirse grandes, estos movimientos cuentan y mucho. Terminando la labor del día, venimos a ver cómo estaba la mamá y la niña, que en la mañana sufrieron un accidente. Están bien atendidas, muchas gracias al Hospital Covadonga, que las atendió enseguida, muy bien, y además están condonando el costo. Ahora, el tema aquí no es político en el sentido tradicional, es operativo, es prevención, es infraestructura vial. La carretera Boca del Río Paso del Toro es una vía transitada, una vía rápida con tramos donde el riesgo es constante. Pero el problema no parece ser la reacción ante la tragedia, digámosle de esa forma, ante la emergencia. El reto está en cómo evitar que la siguiente historia sea más grave. Desde el gobierno estatal se activó el apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia y eso habla de coordinación. Pero la conversación de fondo es otra. Estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de señalización, estamos hablando de cultura de manejo. Vaya, son asuntos que no siempre generan titulares hasta que generan víctimas. La visita al hospital también manda un mensaje de acompañamiento, manda un mensaje de presencia, de seguimiento de parte del gobierno del estado, pero ahora la atención se desplaza hacia lo estructural. ¿Qué ajustes se pueden hacer para reducir riesgos en esa vía? Porque nadie quiere un trayecto cotidiano que termine en hospital. Madre e hija se recuperan y eso es lo importante hoy. Lo siguiente es que este episodio no quede solo como anécdota de emergencia atendida, sino como punto de revisión para que la carretera sea menos peligrosa y más segura para quienes la transitan. Noticias locales.
Sarampión llega al puerto. Sí, el sarampión ya tocó el puerto de Veracruz y no es un rumor. El dato es oficial. El brote creció a 21 casos en 9 municipios del estado en cuestión de días. Venía concentrado en la zona centro, Jalapa, Orizaba, la región de las altas montañas y ahora aparece en Veracruz Puerto. Y eso cambia la conversación porque hablamos de una zona con movilidad constante, turismo y flujo diario de personas. No es alarma desbordada, es foco encendido. Y cuando el foco se enciende en el puerto, la prevención se vuelve prioridad. A nivel nacional el escenario es más amplio. México concentra el mayor número de casos en América dentro de ese brote que ya suma miles de contagios en el periodo reciente. Desde la Federación, el secretario David Kershenovich ha reconocido que el problema es global. No es exclusivo de Veracruz, hay que decirlo, pero en el estado el incremento fue rápido. En pocos días se pasó de 15 a 21 casos y la mayoría se detectaron en el último tramo del reporte. Los municipios que ya habían registrado contagios son Jalapa, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, Nogales, Córdoba y Tequila. Después se sumaron Coatepec y ahora Veracruz Puerto. Desde el IMSS Bienestar en la entidad, Roberto Ramos Alora explicó que los casos son importados, es decir, no se originaron aquí. Pero el problema no parece ser el origen. El reto está en evitar que se vuelva transmisión local sostenida, porque el sarampión no es una gripe cualquiera. Fiebre alta, congestión, ojos irritados, manchas en la boca y erupción que empieza en la cara y se extiende. Puede complicarse, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas. Y ahí es donde entra la vacunación. Se está aplicando incluso las llamadas dosis cero para bebés menores al año como medida extraordinaria. La vacuna está disponible en centros de salud públicos sin importar derechohabiencia. Y esa es la instrucción federal. La pregunta es si la población va a responder con la misma velocidad con la que crecieron los casos. La pregunta es esa y bueno, el sarampión tiene algo muy claro. Cuando baja la cobertura de vacunación, regresa. Y el puerto ya aparece en la lista y eso obliga a mirar el tema sin minimizarlo, porque no es para pánico, es para prevención. Porque en salud pública la diferencia entre control y brote desbordado suele ser cuestión de reacción a tiempo. Noticias locales. Veracruzano atrapado en terminal con sus 3 perros. Sí, un veracruzano deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos intenta regresar a Jalapa con sus 3 perros y se queda varado en Tampico porque una línea de autobuses le negó el boleto. No es solo una historia migratoria, es una historia de regreso forzado, de pérdida total y de reglas que chocan con la realidad. Eder Alexis Vela Rangel salió de El Paso después de ser detenido y expulsado. Volvió sin casa, sin ahorros, sin nada, salvo sus documentos y sus perros. Pasó horas retenido, luego lo cruzaron por Ciudad Juárez junto con decenas de personas más y lo que describe no es trámite administrativo, es experiencia dura. Esperó más de una semana para que una asociación lo ayudara a rescatar a Chule, Emiliano y Tony, sus 3 perros, y no quiso dejarlos atrás. Ahí hay una decisión personal fuerte, porque cuando todo se pierde, uno podría soltar, y él no lo hizo. El trayecto hacia Veracruz lo ha hecho por tramos, cuidando a sus animales, pero en la terminal de Tampico, personal de ADO le dijo que solo puede viajar con 2 mascotas por persona. Háganme el favor. 3 perros, una regla y un viaje detenido. El problema no parece ser la norma en sí, el tema está en la flexibilidad cuando se trata de un caso extraordinario y documentado. Chule, una perrita de 12 años, tiene cáncer y necesita continuar con quimioterapia en Jalapa esta misma semana. Ahí, la urgencia deja de ser sentimental y se vuelve médica. Alexis asegura que tiene cartillas, certificados y transportadoras, pero hoy cuenta apenas con unos cientos de pesos. La escena es muy clara. Un deportado
con 3 jaulas, esperando en una terminal, confiando en que alguien le tienda la mano. Y más allá del drama individual, este caso abre una conversación incómoda sobre protocolos, trato y capacidad de respuesta ante situaciones humanas que no caben en un reglamento estándar. Y no se trata de culpar, se trata de preguntarnos qué tan preparados estamos para recibir a quienes regresan en condiciones vulnerables, porque la migración no termina en la frontera, continúa en el trayecto a casa. Alexis quiere llegar a Jalapa, nada más, y mientras espera en Tampico, su historia pone sobre la mesa algo muy veracruzano. Cuando la institucionalidad se detiene, muchas veces es la solidaridad la que mueve el camino. Noticias locales. Un mes desaparecidas. En Poza Rica, al norte de Veracruz, se cumple un mes de la desaparición de Wendy Aranza Portilla y Karime Montserrat Murrieta. Las dos fueron vistas por última vez en el funeral del periodista Carlos Ramírez Castro, asesinado días antes. No desaparecieron en un contexto cualquiera, desaparecieron después de despedir a un comunicador ejecutado. Y eso coloca el caso en una zona delicada e incómoda. Un mes después, la pregunta sigue intacta. ¿Dónde están? Wendy, de 23 años, Karime, de 22, salieron del cementerio Jardines de Poza Rica y ya no volvieron a casa. Desde entonces, silencio total. Las familias comenzaron a difundir fotografías, la Comisión Estatal de Búsqueda activó fichas y el colectivo Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos salió a volantear. No están pidiendo culpables, están pidiendo información. Algo, lo que sea que rompa la angustia. Olga Lidia Salazar, representante del colectivo, lo dijo claro. No buscan señalar a nadie, buscan paz para las familias. Y quien ha vivido una desaparición sabe que el tiempo no corre igual. Las horas pesan y los días se alargan. Y aquí el problema no parece ser la falta de intención institucional. El tema está en la efectividad, en la rapidez y en la coordinación real para encontrar pistas. Porque Poza Rica ya venía golpeada por el asesinato del periodista. El gremio exigía justicia. Pero ahora el foco está también en estas dos jóvenes que no regresaron a casa. Y la región norte carga antecedentes complejos en materia de seguridad y de desapariciones. Y cada nuevo caso reabre heridas que nunca terminan de cerrar. Así que la atención no está en el discurso oficial, está en la ausencia de resultados visibles. Un mes puede parecer poco en estadísticas. Para una madre es una eternidad. Las fichas siguen activas, las brigadas siguen pegando volantes y la comunidad observa. Y mientras tanto, la incertidumbre se instala como rutina. Wendy y Karime no son cifras, son dos historias. Dos historias que hoy siguen sin respuesta con otra tragedia mayor. Poza Rica vuelve a ser escenario de preguntas abiertas y cuando la pregunta dura mucho, pues la confianza empieza a desgastarse. Noticias locales. Cae red de tragamonedas en Veracruz. Sí, en el puerto de Veracruz, 2 locales con máquinas tragamonedas fueron asegurados en operativos simultáneos. Y no fue un operativo menor. 29 máquinas incautadas, dinero en efectivo y una persona detenida. El detalle que encendió la intervención fue muy delicado. Los aparatos operaban frente a escuelas y eso, por ley federal, está prohibido. Aquí no hablamos de casinos formales, hablamos de esos negocios pequeños, casi normalizados, que se instalan en la esquina y que muchos ya ven como parte del paisaje. La acción la ejecutó la Fiscalía General de la República a través de su área de control regional, con respaldo de fuerzas federales y estatales. En Avenida Ruiz Cortines aseguraron 14 máquinas y efectivo. En JB Lobos, otras 15, además de dispositivos electrónicos. Y el problema no parece ser la falta de marco legal. La ley es clara. El tema está en cuánto tiempo operaron antes de que alguien interviniera. Lo que detonó todo fue una denuncia ciudadana, es decir, alguien decidió hablar de esta situación. Y bueno, ahí hay una lectura interesante, porque muchas de estas máquinas funcionan durante meses, incluso años, a la vista de todos.
Y la pregunta incómoda es si la autoridad reacciona solo cuando la presión escala o cuando la denuncia formal obliga. La Fiscalía General de la República ha desplegado esta estrategia no solo en el puerto, también en municipios como Jalapa y Coatepec. Es parte de una cruzada nacional contra estos dispositivos y el argumento oficial apunta a ingresos de procedencia ilegal y a evitar conductas inadecuadas. Veremos qué sucede porque el fenómeno creció, porque había tolerancia, había vacíos o simple omisión en la supervisión local. Ahora los inmuebles están asegurados y el Ministerio Público integra la carpeta correspondiente. Sin embargo, la conversación de fondo es más amplia. ¿Cuántos establecimientos similares siguen operando bajo el radar? Porque cuando algo se vuelve cotidiano, deja de verse como problema hasta que llega el cateo. En Veracruz Puerto ya cayeron 2 puntos, 29 máquinas menos en operación. Pero la incógnita es si esto marcará un antes y después o si solo es un episodio más en una batalla que aparece por temporadas y luego se diluye.